La mayoría de las presentaciones están diseñadas para mostrar al público cierto contenido. Muchas veces, la mejor manera de expresar el contenido es con imágenes, tablas y gráficos. Veamos cómo podés mejorar el contenido de una presentación. Trabajar con formas es muy sencillo. Tan solo tenés que buscar la pestaña de inicio y en el grupo de dibujo encontrarás la herramienta de formas. También podés encontrar la herramienta de formas en la pestaña de insertar en el grupo de ilustraciones. Podés agregar formas como cuadros, círculos y flechas a tus presentaciones. En la pantalla inicio, en el grupo dibujo, aparece la galería de formas. Para ver todas las opciones de formas disponibles, hace clic sobre la flecha. Para este ejemplo, seleccionaremos el círculo. En la diapositiva, utilizando la técnica de clic y arrastre, dibuja la forma. Para crear un círculo o cuadrado perfecto o restringir las dimensiones de otras formas, mantén presionada la tecla de mayús mientras arrastras para dibujar. Observa lo que pasa si no se restringen las dimensiones de la forma. La misma podría quedar distorsionada. Un elemento gráfico Smart Art es una representación visual de su información e ideas. Podrás crear elementos gráficos Smart Art eligiendo entre los diferentes diseños con el objeto de comunicar mensajes de forma rápida, fácil y eficaz. Los elementos gráficos Smart Art, especialmente combinados con otras características como los temas, te ayudan a crear ilustraciones con la calidad de un diseñador con solo un par de clics. Puedes cambiar el aspecto de un elemento gráfico Smart Art si cambias el relleno de su forma o texto, si agregas efectos como sombras, reflejos, iluminación o bordes suaves, o si agregas efectos tridimensionales. Los pasos para insertar un Smart Art son los siguientes. En la pestaña Insertar dentro del grupo de ilustraciones, hace clic en Smart Art. Dependiendo del mensaje que quieras transmitir, selecciona un diseño. En la galería de elegir un gráfico Smart Art, hace clic en Jerarquía y selecciona un diseño de organigrama y luego oprime Aceptar. Para escribir el texto, tenés dos formas de hacerlo. Podés hacer clic en uno de los cuadros de Smart Art y luego escribir el texto o podés escribir directamente en el panel de texto. Los gráficos muestran los datos en un formato visual. Así sirven de ayuda para que tanto vos como tu audiencia puedan visualizar las relaciones entre los datos. Al crear un gráfico, podés seleccionar entre diversos tipos, por ejemplo, un gráfico de columnas agrupadas o un gráfico circular. Después de crear un gráfico, puedes personalizarlo aplicando el estilo o diseños rápidos de gráfico. Para crear un gráfico sencillo en PowerPoint, hace clic en la pestaña Insertar y del grupo Ilustraciones selecciona la herramienta Gráfico. Hace clic en el tipo de gráfico. PowerPoint te mostrará las diferentes variaciones que tiene ese tipo de gráfico. Selecciona el que quieras y luego oprime Aceptar. En la hoja de cálculo que aparece, cambia los datos predeterminados por tu información. Luego oprime la X para cerrar la hoja de cálculo y mostrar el gráfico con los datos que se entraron. Al insertar un gráfico, junto a la esquina superior derecha aparecen unos botones pequeños. Usa el botón de elementos gráficos para mostrar, ocultar o dar formato a elementos como títulos de eje, etiqueta de datos
o bien usa el botón Estilos de gráfico para cambiar rápidamente el color o el estilo. El botón Filtros de gráfico es una opción más avanzada que te permite mostrar o ocultar datos en tu gráfico.